Ok, esta tarde voy a comentarles una idea que surgió hace un poco más de unos 3 años, y es que ¿cómo podríamos interconectar todo el país en términos de tecnología? Nosotros tenemos números como 32 millones de habitantes, por ejemplo, y los voy a describir un poco más adelante, pero 32 millones de personas conectadas generan mucha información, ¿no? Entonces, cuando tenemos mucha información, imagínense ustedes algo como Facebook, tiene más de 2.600 millones de usuarios, y esos 2.600 millones de usuarios, aunque tú tengas el celular apagado en este momento o en tu bolsillo, están generando mucha información que circula por ahí. Entonces, no se trata solamente de hacer tecnología de cualquier forma, se trata de hacer tecnología muy bien hecha, y para eso necesitamos entender cómo funciona la computación por dentro. Ese mismo problema lo tenemos a escala de todo el Perú. Y vamos a dar un pequeño ejemplo. Imagínate que nosotros acabamos de recibir una receta médica en la cual me tienen que aplicar una aspirina. Entonces el médico me receta la aspirina y yo por ahí la escribo, ¿no es cierto? Y la tomo la aspirina, o la enfermera de repente me da la aspirina y yo la tomo, ¿correcto? Pero si soy alguien de computación, inmediatamente se da cuenta que detrás de una aspirina yo debo guardar mucha información. De hecho, tengo mucha información. Por ejemplo, puedo saber quién la aplicó, el médico, de repente el médico Jorge González. Además sé que es un traumatólogo, además sé que eso ocurrió un sábado, además sé que ocurrió en la mañana, además también puedo correlacionar eso con cuál fue la enfermedad o los síntomas que tú trajiste, en qué distrito ocurrió eso, en qué provincia ocurrió eso, en qué región ocurrió eso, ¿no? Qué día del mes estábamos, ¿no? Y puedo seguir derivando, y fácilmente puedo derivar unos 20 datos, 20 números a partir de una simple aspirina. Entonces, cuando soy alguien de computación, no miro exactamente la aplicación de la aspirina, sino que lo que comienzo a mirar es que comenzamos a observar como que hay un conjunto de elementos que están siendo correlacionados unos con los otros, pero en gran volumen, en millones de datos. Y si miro un poco más la computación por dentro, me voy a dar cuenta que existe algo como esto, ¿no? O sea, los datos están flotando por todo lado, ¿correcto? Y tú finalmente los vas a mirar por aquí en tu dispositivo, de repente en tu celular, en tu computador, de repente en tu auto, pero lo correcto es que aquí hay millones de datos que están circulando y están siendo procesados en fracciones de segundo. Imagínense cómo sería esta nube en una escala como Google o una escala como Facebook. Pues eso mismo nos está pasando en el Perú también. Entonces, ¿qué pasa si yo no me doy cuenta que hay tanta información flotando? Pues la consecuencia es que yo simple y sencillamente no voy a capturar toda esa información y la voy a perder. Si yo, imagínate que comienzo a capturar información de 32 millones de habitantes en el Perú, y esos 32 millones interactúan con el gobierno, con el Estado, y le dan información y recolectan información del Estado, entonces tengo un problema muy parecido. Pero imagínate que ahora ya nos dimos cuenta de todo eso y comenzamos a capturar información. Si yo capturo información, lo que va a suceder es que la información viene en gran volumen, van a venir de 10 millones en 10 millones por segundo, es decir, muy rápido, y además de diversos dispositivos, ¿no? No necesariamente desde un celular, sino desde diversas fuentes. Y este fenómeno es lo que hoy en día se llama Big Data, ¿no? Y nosotros muchas veces desconocemos esto, y por eso es que tratamos de atacar los problemas a nivel país con las herramientas inapropiadas. Y como no conocemos muchas veces de Big Data, entonces proponemos por ahí regulación y tratamos de sacar una ley, ¿no es cierto? Y opinan los de muchas carreras, pero a la hora de la hora, cuando esto va a correr, estoy con un problema de Big Data aquí. Entonces, el siguiente problema que tengo es que si yo ya capturé toda esta información, que en este momento ya es un tremendo problema por las dimensiones que tiene este país, que no es un país grande, pero tampoco es un país muy pequeño, y ya representa un problema, el siguiente problema es que yo sea capaz de procesar toda esa información. Una cosa es procesar 5 datos llegando por hora, y otra cosa muy diferente es procesar 10 millones de datos llegando por segundo, porque no lo vas a poder hacer con la misma técnica, no lo vas a poder hacer de la misma forma, no lo vas a poder hacer con el mismo software que funcionaba cuando tú corrías cualquier cosa mal hecha cuando lo hiciste en 1 o 2 días. ¿Okay? Tiene que funcionar realmente bien. Y cuando yo tengo tanta información que tengo que procesar de manera tan rápida,
ya un solo computador ya no es suficiente. Voy a necesitar 2 o 3 o 4 o múltiples computadores y eventualmente eso me podría llevar a pensar en algo que corre en 50.000 computadores para la escala de un país, ¿no? Y eso es lo que hoy en día nosotros conocemos como el cloud computing. Entonces hay muchas empresas y muchas instituciones en el Perú que dicen, oye, hay que llevar esta propuesta tecnológica a la nube, al cloud, ¿no es cierto? Pero lo que no dicen es que si nosotros hacemos un software súper mal hecho y corría mal hecho, pero yo lo hacía correr con pocos datos y por esa razón corría en un computador simple, ese software mal hecho no va a comenzar a correr mágicamente bien cuando yo lo suba a la nube de Amazon o de Microsoft o de lo que fuera con 50.000 máquinas. Lo único que va a pasar es que antes se caía de mi computador y ahora se va a caer de la nube. ¿Correcto? Y bueno, es una forma más sofisticada de caerse el software, pero igual se va a caer, ¿no? ¿Ok? Y después de que yo ya tengo capacidad de diseñar software que pueda correr eventualmente en 50.000 computadores, entonces recién puedo sentarme a tomar decisiones. Y lo que nos está sucediendo en este momento en el país, aprovechando esta coyuntura que está sucediendo, es que muchísima gente trata de tomar decisiones, y estamos hablando del tercer nivel, pero el país fundamentalmente está en el nivel 0, porque no hemos trabajado en el nivel 1, no hemos trabajado en el nivel 2, ¿correcto? Entonces, pero sí nos gusta tomar decisiones, ¿correcto? Entonces ahí estamos frente a un problema. Otro problema que tenemos es que esto no va a funcionar con pocos números, esto no funciona con bajo volumen de información, ¿no? Entonces acá tienen algunos números. El Perú gasta más o menos 2.000 millones de soles al año, según datos de gente que trabaja en FONAFE, en cosas de tecnología. 2.000 millones es una barbaridad. Construir un centro de datos de las dimensiones de Facebook o de Google, que en tamaño es como todo el área verde de un campo de fútbol del Estadio Nacional, más o menos, para que tengan una idea. Construir un centro de datos de esas dimensiones cuesta 250 millones de soles. Nosotros gastamos 8 veces más que eso al año y no tenemos nada parecido, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema más. Tenemos más de 15.500 centros hospitalares. Esto no se trata, como por ahí escuchamos, de vamos a resolver el problema de la historia clínica, porque no estás resolviendo el problema de una historia clínica. Tienes que resolver el problema para 32 millones de habitantes que van a atacar ese sistema desde 15.500 centros hospitalares en lugares muy remotos donde la Internet no llega a ser ni un Speedy 10, ¿no? ¿Y cómo haces que esa cosa funcione y transmita un electroencefalograma o transmita una tomografía axial computarizada en esas condiciones? Y ahí tenemos otro problema. El Ministerio de Educación tiene en este momento 48.000 colegios estatales y ciertamente tiene que recolectar información de todos los colegios particulares y esos son 30.000 colegios más. Entonces aquí ya estamos hablando de números bastante grandes, ¿no? Tenemos casi 1.900 municipalidades distritales en todo el Perú, casi 190 provinciales, tenemos 25 regiones, además tenemos, solamente en el Ministerio de Trabajo tengo 140 bases de datos separadas que no conversan. Dentro del Ministerio de Producción tengo más o menos 160 bases de datos distintas que tampoco están conversando. Si 160 bases de datos se han diseñado de forma separada, no podemos mágicamente esperar que todo comience a funcionar porque sí, porque Dios es peruano y porque estamos en octubre, ¿no? Pues no funciona de esa forma, ¿correcto? Los datos están desintegrados, ¿no es cierto? Y en estas condiciones estamos intentando que el Perú se mueva hacia adelante, ¿no? Y todos los centros de datos también están aislados, no están conectados, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo en el Perú en realidad? Lo que estamos haciendo es más o menos esto. Cada uno se inventa una pieza. Estamos intentando armar un rompecabezas llamado la arquitectura de todo el país. Pero cada una de las instituciones se inventa su propia pieza. Algunas piezas salen más bonitas, otras piezas salen medias feas, pero lo cierto es que estas piezas no están listas para poder integrarse y poder armar un tremendo rompecabezas sólido. Y en estas condiciones lo que nosotros podemos mirar acá es un tremendo desorden. Pero en este desorden deberíamos tratar nosotros de poner orden. Y lo que está sucediendo es que aparece algo llamado Plataforma de Interoperabilidad del Estado, que básicamente es una serie de adaptadores. Entonces dicen, oye, tú eres un triángulo y tú eres un círculo, no hay problema, yo te hago el conector.
Después aparece una estrellita y aparece un cuadrado. Y dice, no hay problema, yo te hago tu conector. Y eso es lo que están haciendo cuando nos tratan de conectar, por ejemplo, RENIEC con SUNAT, o de repente un banco contigo, ciudadano, o de repente tratan de conectar todos los procesos que yo tengo que seguir para sacar mi brevet. Y detrás lo que está sucediendo es un montón de piezas desordenadas que en ningún momento les hemos puesto orden porque no tienen arquitectura. Entonces esto es más o menos esto. Imagínate que tú llevas esto a una escala un poco mayor y le metes 70.000 instituciones del Estado, todas con adaptadores, ¿no es cierto? Y no hemos puesto un cierto orden en la parte tecnológica. Entonces, alguien puede decir que esto funciona y va a haber gente que llegue a la conclusión de que esto sí funciona. Y también va a haber gente que critique porque tú comentas que esto está mal y te van a decir, oye, ¿sabes qué? Esto tú te estás quejando, ¿no es cierto? ¿Por qué te estás quejando si por aquí hay mucha gente que recibe electricidad a través de nuestro sistema? Pero aquí hay varios detalles. Esto es un sistema centralizado, es un sistema débil, todos son adaptadores, y si es que yo trato de fortalecer el tronco para que más cables pasen por ahí, esto se va a caer. Y es algo bastante obvio, ¿correcto? Pero como el software es algo invisible y no tiene materia, es bastante complejo de percibir, simplemente mirando una pantalla. Yo puedo mostrar una pantalla y mostrarte que esa pantalla funciona, y detrás es un desastre como esto, ¿no? Y por eso es tan importante aprender a hacer software en cualquier profesión, porque cualquier profesión es afectada por lo bueno o malo que esté en la parte tecnológica que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo deberíamos solucionar esto? Yo tengo mi país y la propuesta está en interconectar a este ciudadano, que es un ciudadano que probablemente es analfabeto y vive detrás de la cordillera, no tiene luz, no tiene agua, no tiene teléfono, no tiene gas como cada uno de nosotros, pero sí produce las mejores papas que este país produce, pero no puede exportarlas porque está totalmente desconectado. Entonces, ¿dónde deberíamos poner infraestructura para nosotros interconectar todo el país? Nosotros ya tenemos bastante infraestructura en Lima, pero es bastante desequilibrado con relación al resto de todo el país. Entonces, las recomendaciones internacionales son que nosotros deberíamos tener los datos en 3 lugares. Y la pregunta es, ¿dónde deberían estar los otros 2? Si yo coloco datos en el norte del país o en la costa, estoy exponiéndolos al fenómeno del Niño, que es algo cíclico que siempre va a suceder. Además, por aquí en el norte hay muchísimo calor. Dense cuenta también que 50.000 máquinas realmente calientan. Y yo tengo que tener un sistema de refrigeración cuando es algo del tamaño de un estadio. Entonces, yo no puedo poner algo que va a calentar en un lugar caliente. Así que por esa razón no lo puedo poner por acá. Por otro lado, nosotros estamos aquí frente al cinturón de fuego y eso significa que en cualquier momento va a ocurrir terremotos y eso no es una buena idea, ¿correcto? Entonces, los datos no pueden estar en la costa. Es un tema estratégico que no estén en la costa. El segundo dato, y tampoco pueden estar en la selva porque la selva sigue siendo algo bastante caliente. Entonces, el segundo centro de datos tiene que estar en el centro sur del país y eso me obliga a generar una conexión hacia Lima. Si yo genero todo desde Lima, no estoy obligado a generar conexiones hacia el resto del país, pero si lo hago desde dentro del país, sí estoy forzando a que esto se conecte hacia Lima. El siguiente punto debe estar en la Sierra Norte, porque además la sierra, recuerden que es fría, y eso nos puede servir muchísimo para generar un sistema de refrigeración. Y esto debe estar conectado hacia acá. Además, estos dos deben estar conectados. Si yo quiero conectar el norte del país, debo hacerlo desde aquí. Si yo quiero conectar el sur del país, debería hacerlo desde acá. Y toda la costa también ya está conectada porque ya tenemos fibra óptica y esas cosas en la costa. Además, el Perú debería tener un montón de redes que crucen todo el país y además esta misma idea tendremos que hacerla hacia afuera del país, ¿no? Es decir, Perú, si en este momento ustedes mandan un correo electrónico a Bolivia, eso se va por Miami y baja por otro canal hacia Bolivia. Si yo mando algo estando en Iquitos a Brasil, eso probablemente viene por Lima, se va a Miami y baja por el otro lado a São Paulo y por ahí llegará a Brasil en algún momento. Entonces nosotros deberíamos tener conexiones como estas. Nosotros deberíamos tener un canal de fibra óptica que salga de la costa de Perú hacia Estados Unidos, pero también desde aquí hasta Asia, y también por aquí hacia Brasil, o hacia Bolivia, o hacia Chile, o hacia Colombia, pero directamente por aquí. Y esto es un problema grande porque esto nos afecta a todo el país. Entonces, esto es un problema que no es de tecnología, esto es un problema de seguridad nacional. Si a nosotros nos atacan este punto central, todo el país se queda desconectado. Todas las soluciones que yo haga deben funcionar para millones de datos, no solamente para 1 o 2 o 5 o 100 datos. Entonces, esto tiene que estar
esto tiene que ser una propuesta escalable. Tiene que ser una propuesta con disponibilidad 24 horas al día. Tiene que ser algo que no consuma mucha energía eléctrica. Tiene que ser algo que en términos económicos no sea mucho. Y tenemos los recursos para hacer eso, pero debemos utilizarlos bien. Debe ser algo que no afecte al medio ambiente, que sea ecológico. Tiene que ser algo que incluya a todos los ciudadanos, no solamente si tú eres pobre, lléname algunos formularios y yo te voy a dar algo de plata de ayuda asistencial todos los meses, no, sino que además yo tengo que integrarte en términos de salud, en términos de economía, en términos de educación, absolutamente en todos los ángulos. El siguiente es que esto debe ser descentralizado, esto no puede ser centralizado, además necesito que esto ayude a desarrollar todas las regiones y que sea un sistema robusto. Es decir, si yo corto uno de estos eslabones, pues todo debe seguir funcionando. Y eso es algo de lo que necesitamos. Y todo tiene que tener trazabilidad. Si tú das un clic, yo tengo que saber quién hizo el clic, a qué hora lo hizo, en qué tipo de dispositivo lo hizo, cuántos procesadores tenías, en qué idioma trabajas, cuánto es tu ancho de banda. Y eso me permite mejorar la tecnología para el servicio del ciudadano. El ciudadano no tiene que llamar a ningún lado a quejarse, porque la propia tecnología nos puede decir qué tipo de ciudadano, qué tipo de problemas está teniendo el ciudadano. Entonces, ¿cómo es la propuesta? Esto se trata de armar un rompecabezas gigante, y cuando yo armo un rompecabezas tengo que tener miles de piezas, pero miles de piezas que estén listas para jugar, ¿correcto? Y aún así, si yo formo un avión, no significa que este avión está listo para poder correr, para poder volar y para poder transportar pasajeros. Entonces también tengo que tener cuidado con eso, ¿correcto? La propuesta es esta. Nosotros ponemos al ciudadano, a este ciudadano pobre en el centro. Y de ahí comenzamos a diseñar esta arquitectura. Tenemos que mejorar muchísimo la conexión, sí, pero después tenemos que comenzar a generar todas estas piezas que nos permitan hacer crecer la capacidad de procesamiento. En segundo lugar, tengo que tener a alguien que sea capaz de administrar esto, pero no para 5 máquinas, sino para 50.000. En tercer lugar, comienzo a diseñar el espacio de almacenamiento. Y acá no puedo utilizar una base de datos, sino que tengo que utilizar algo que me permita que esa base de datos funcione en 50.000 máquinas desde el inicio. Encima de eso comienzo a generar microservicios. ¿Qué cosa es un microservicio? Yo te doy mi DNI y tú me devuelves nombre y apellido para la RENIEC. A la SUNAT te doy mi RUC y tú me devuelves la razón social. Eso es un microservicio. Si yo articulo microservicios, voy a tener procesos. Y esos procesos ya están articulando entre múltiples instituciones. Y encima de eso, comienzo a generar software para las instituciones, por ejemplo, del Estado peruano. Encima de eso, también puedo comenzar a generar apps para el ciudadano. Pero ustedes se pueden dar cuenta que los datos que la policía genera y almacena aquí son los mismos datos que el ciudadano va a consumir desde sus aplicativos. También puedo generar datos para transparencia, ¿no es cierto? Y finalmente puedo comenzar a generar indicadores. Esto es lo que les gusta a los ministros, al presidente de la República y todo eso, ¿no es cierto? Y se dan cuenta que estoy armando un buen rompecabezas y encima tomo decisiones. Aquí está el presidente de la República. Y si yo quiero expandir esta idea, pues puedo hacerlo, porque simplemente se trata de poner más piezas que estén interconectadas a través de este mismo rompecabezas. Puedo generar muchas más máquinas que sean muchos más administradores aquí de todo este hardware. Puedo expandir la base de datos, no hay ningún problema. Puedo empezar en algo del tamaño de un salón y puedo terminar en el tamaño de un estadio. Los microservicios también los puedo expandir. Los procesos también los puedo expandir, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Y puedo comenzar a generar un montón de piezas aquí para los otros ministerios, para salud, por ejemplo, ¿no es cierto? Para carreteras, para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, etcétera, ¿no? Y eventualmente alguien también podría expandir sus propias piezas acá. Todos estos indicadores también podrían ser expandidos sin ningún problema y puedo tener muchísimo más elementos para poder tomar decisiones. Finalmente, todo esto tiene que estar acompañado de un sistema de seguridad, ¿no? Esto requiere una institución, así como tenemos una Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, necesitamos algo así como una Superintendencia Nacional de Datos, de Arquitectura Digital. No tenemos eso, y por eso es que cada uno se inventa su propia tecnología y su propia arquitectura. Esto no requiere mucho tiempo, requiere más o menos el trabajo de unos 2 años en su etapa inicial y unos 2 años más para tener la arquitectura encima de la cual nosotros pudiésemos crear múltiples piezas de forma muy rápida. Y eso es todo lo que yo quería comentarles hoy día. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.